No somos muchos de faltarnos. Vale, perfecto. Se me hace muy raro ser el primer grupo, ¿no? Porque los otros que he tenido, ¿cómo les gusta no venir? Como no pagan, pues no les duele exactamente. Bueno, sobre medios de contraste vamos a ver poco, ¿no? La idea es que vean que existen reacciones adversas, reacciones secundarias producidas por su administración, por la interacción obviamente de esta sustancia con el organismo del paciente. Entonces, son reacciones secundarias a las propiedades físico-químicas, si lo quieren anotar, por favor. Al comportamiento de solución, a su actividad osmótica, viscosidad, afinidad por las grasas o los líquidos, a su pH, de los medios de contraste que ejercen influencia sobre la activación del complemento. Ya vieron qué es el sistema de complemento, ¿no? Que lo han visto más o menos, ¿no? Es de inmunología eso, ¿no? Y la inhibición de enzimas, la liberación de histaminas y coagulación plasmática. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, es la manera en la que interactúan esas sustancias con el organismo, ¿no? De manera indeseada. Entonces, la mayoría son leves. El 98% de las reacciones adversas son leves. Obviamente, la mayoría de las veces no hay reacciones. ¿Okay? Cuando hay reacción, la gran mayoría son leves. El 1% son moderadas y el 1% son severas. ¿Ok? Entonces, de todo uno de entre 100,000 veces que se administra medio de contraste, pues se nos muere el paciente. Entonces, obviamente, es similar al uso de medicamentos, ¿no? Hay que tener precauciones. Siempre que les dicen, yo pienso que ya les dijeron, ¿no? Los de fármacos, pues cuando estamos viendo a un paciente hay que preguntarle. Dentro del interrogatorio, cuando vamos a dar fármacos, siempre debemos de preguntarle si es alérgico a algo, ¿no? Porque si es alérgico a un medicamento y le están dando ese mismo medicamento, pues ustedes solitos están poniendo la soga, ¿no? Primero ustedes y luego el paciente, ¿no? Bueno, hay esquemas de premedicación. Quiere decir que cuando las reacciones alérgicas son leves, se le puede, no quiere decir que esté contraindicado la realización de estudios contrastados. No estamos hablando de las reacciones adversas en el bario, ¿no? Estamos hablando de los medios de contraste iodados que se iban a administrar por vía parenteral. Entonces, cuando estos pacientes desarrollaron o tienen la historia de haber desarrollado a la realización de estudios previos reacciones alérgicas, se les puede dar un medicamento previo para disminuir su intensidad o incluso evitar que aparezcan estas, ¿no? ¿Quién sería el especialista si es que queremos hacerlas con todas las de la ley? Vamos a suponer que ustedes le van a hacer un estudio contrastado al presidente, pues se lo mandan al alergólogo para asegurarnos y que ya no sea problema de ustedes si es que se nos muere cuando le vuelven a pasar medio de contraste. Entonces, ya que va con el alergólogo, bueno, se recomienda hacer una premedicación en todo paciente con historia de reacción alérgica, bueno, lo que les estaba yo comentando, ¿no? Se puede premedicar con corticoides y con antihistamínicos, ¿ok? Principalmente de los corticoides, antes de hacer el estudio, 13 horas, 7 horas y 1 hora antes de hacer el estudio contrastado, ¿ok? Y aquí tenemos otros esquemas, por ejemplo, esta inyectable 1 hora antes una hora antes de realizar el estudio, ¿ok? Y 12 horas y 2 horas antes con metilprednisolona, ¿no? Se prefieren los corticoides entre los antihistamínicos, pero también funcionan como una opción, ¿no? Bueno, si no hay tiempo, no se puede, si no son estudios programados, si son en pacientes en el servicio de urgencias, si se necesita realizar el estudio en este momento, pues este sería el esquema, ¿no? Hidrocortisona 200 miligramos IV por lo menos 1 hora antes y repetir cada 4 horas hasta que se realice el estudio. Si es que ya sabemos que se va a hacer, pero el radiólogo está en el comedor y no ha llegado, pues cada 4 horas le administramos hidrocortisona. Bueno. Les decía yo que no quería ahondar mucho al respecto de este tema. ¿Se acuerdan que vimos sobre las reacciones
reacciones o los efectos secundarios a la radiación ionizante, que unos eran estocásticos y no estocásticos, unos eran dependientes de la cantidad de radiación que recibe el paciente y otros eran aleatorios, o sea que a lo mejor a alguno de nosotros le iba a ir mal, ¿no? A alguno de nosotros le iba a dar cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero si nos sometíamos a mucha dosis de radiación, a todos nos iba a pasar más o menos lo mismo, nos iban a sacar todos pelones, nos iba a dar diarrea, nos íbamos a sacar chilitos, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el uso de medios de contraste. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando veíamos ayer en los estudios de fluoroscopía, si se acuerdan de un estudio que les decía yo que era la paraangiografía cerebral, donde veíamos toda la vascularidad del cerebro, muchas veces las dosis de medio de contraste son muy altas, ¿no? A veces hasta el mismo médico llega a dosis límite. Y cuando estos medios de contraste se eliminan por vía renal, puede ser que la función renal no esté tan conservada y que el médico radiólogo se le pase un poquito la mano del medio de contraste, entonces sí estaríamos sometiendo al paciente a una dosis muy alta, ¿no? Entonces normalmente en esos casos podemos ver toxicidad orgánica. La más frecuente de estas es la nefrotoxicidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si le pasamos mucho medio de contraste se nos pueden dañar los riñones. Vamos a ver algunas características, como por ejemplo los pacientes diabéticos, ¿no? O los pacientes mal hidratados. Y las sistémicas, idiosincrásicas y no idiosincrásicas, como lo hemos comentado, ¿no? Algunas de ellas entonces dijimos que no iban a ser dependientes de dosis, simplemente el paciente iba a tener esa predisposición a presentar esa reacción adversa, ¿no? Esto no lo voy a preguntar. Agudas o crónicas, dependiendo de cuánto tiempo tardan en aparecer. Normalmente las más severas suelen ser agudas, pues suelen aparecer inmediatamente, incluso cuando todavía no terminamos de pasar el medio de contraste, ¿no? Las más severas. Y esto es con respecto al gráfico que vimos, que era el pastel, donde podemos encontrar entonces que la mayoría son leves, moderadas, del total del 2% son aquellas que producen preocupación por el paciente y requieren alguna forma de manejo. Las graves se definen como aquellas que ponen en peligro la vida y requieren tratamiento inmediato. Bueno, dentro de las no idiosincrásicas son consecuencias de las características físicas y químicas del material de contraste, tal como la osmolaridad, la quimiotoxicidad, la viscosidad, son de significado clínico leve, ¿no? Generalmente autolimitados. Eso quiere decir que a todos nos va a hacer un poquito de daño cuando damos una dosis fuerte, y están relacionadas con las dosis. ¿Se acuerdan que les estaba yo comentando eso? Bueno, y luego de las idiosincrásicas son independientes de la dosis o de la concentración, que quiere decir que el mecanismo de acción es a través de la liberación de sustancias vasoactivas, activación de mediadores tales como histamina, bradicinina, leucotrinos, prostaglandinas y factores del complemento. Entonces, son propias de las reacciones alérgicas. Aunque tantito le hayamos inyectado, le hayamos empezado a inyectar, el paciente se puso bien delicado, no bien grave. Más del 90% ocurre, como les había yo dicho, de manera aguda, ¿ok? Y no está relacionado a la dosis. Bueno. Algunos factores de riesgo cuando hay que tener cuidado con los pacientes, porque acuérdense que los que van a mandar a hacer el estudio contrastado no voy a ser yo, ¿no? A mí me van a llegar los pacientes. ¿Quién mandó a hacer el estudio? Ustedes. Entonces tienen que tener una idea de si su paciente tiene un riesgo de tener una reacción de este tipo, ¿no? Si tiene antecedentes de reacciones previas, entre el 8 y el 8% de probabilidades de que vuelvan a ocurrir. Los pacientes con antecedentes alérgicos tienen más riesgo de reacciones anafiláctoides. Pacientes asmáticos, tienen también mayor riesgo, y nada más, ¿no? La toma crónica de beta-bloqueadores. ¿Se acuerdan que veíamos leves, moderadas y severas, ¿no? Esos suelen ser algunos de los síntomas que aparecen en el cuadro clínico que presenta un paciente con reacciones leves: algo de náuseas, vómitos, urticaria limitada, palidez y dolor en el sitio de administración. Todo bien con estos pacientes, ¿no?
Claro que es la manera en la que inicia el cuadro clínico de las moderadas y inicia el cuadro clínico de las severas, ¿no? Ya cuando sigue escalando este cuadro clínico de nuestro paciente, los vómitos se vuelven más severos, igual que la urticaria, y puede aparecer edema laringio y dificultad para respirar. En principio no pone en riesgo la vida del paciente, pero puede progresar. ¿A qué va a progresar? Pues a las graves, ¿no? Siempre se debe de detener la administración del medio de contraste y se suele acompañar con la administración de solución fisiológica por riesgo de hipotensión, ¿no? Se les pone oxígeno y se vigila al paciente, ¿no? Se les administra metilprednisolona o hidrocortisona como coadyuvante, ¿no? Luego, ya en las graves, edema agudo pulmonar, arritmias cardíacas, paro cardiorrespiratorio, choque y pérdida del estado de alerta, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una reacción grave, hay que llevar al paciente a la sala de choque, ¿no? Entonces no está tan fácil hacer estos estudios tampoco en cualquier gabinete de rayos X, ¿no? Porque hay que estar seguros o esperar y estar esperanzados de que tengan manera de manejar este tipo de pacientes, que obviamente no vamos a saber cuándo puede suceder, ¿no? Ya en las reacciones graves, el medicamento que más se utiliza es la epinefrina, se administra por vía subcutánea, ¿ok? Ahí está la dosis. Esto no, aquí lo importante es que sepa que que se está poniendo en riesgo también al paciente con la administración de medio de contraste. No hay por qué tampoco tenerle miedo, ¿no? O sea, pues si no le diéramos medicamentos, si no les hiciéramos nada a nuestros pacientes, pero hay que tener presente que ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Para el broncoespasmo, ahí está el manejo, y lo de la epinefrina que ya habíamos visto, y de esto ya nada más comentar sobre la nefropatía por medios de contraste. El uso de medios de contraste puede dañar el riñón y está definido, esa es la definición, si la anotan por favor o les toman foto o la graban en la memoria RAM. ¿Las que se pasó no son importantes? No se les voy a preguntar, sí, claro que sí son importantes porque se puede morir el paciente, pero ustedes no van a estar como tal en ese momento en la sala de rayos X. O sea, parte de lo que estamos viendo, les decía yo, esto es un global, ¿no? Si me tardo una hora en dar un tema que ustedes dicen, pero para nada más me iba a preguntar cómo servía, qué significa fluoroscopía y para qué me da tanto rollo, pues se supone que si solo se van a perder el 10%, pues que ese 10% sea de algo mayor, ¿no? Y no nada más de la definición y se aprendan 3 palabras de la pura definición. Además de que muchas veces algunos de ustedes, pues, como en todo, ¿no? Hay unos de ustedes que son muy inteligentes y otros que no tanto. Pues bueno, se trata de todos darles la misma oportunidad y que los que van a ser muy inteligentes capten todo y los que no, pues capten ese 10% y todos para adelante, ¿verdad? Bueno, entonces por definición, la nefropatía por medios de contraste, hay una elevación de la creatinina sérica de 0.5 miligramos o de decilitro o el 25% del valor previo, si es que tenemos estudios anteriores, en los siguientes 3 días posteriores a la inyección del medio de contraste, ¿no? O en la ausencia de alguna causa que explique por qué ha disminuido esa función renal, ¿no? Aquí de esto lo que sí me parece muy importante que ustedes deben de saber, se recomienda y se considera buena práctica conocer los valores de creatinina sérica en los pacientes antes de solicitar un estudio contrastado, ¿ok? El interno o el médico que no tiene ni la menor idea tiene su paciente con falla renal y le pide un estudio contrastado, y si tenía un 30% de función renal, pues ya con el uso estábamos queriendo diagnosticar como que había algo raro y le pasamos un medio de contraste y ¡ay, qué buena suerte! Pues no tenía nada malo, pero ya la dejamos con una insuficiencia renal, aguda, bueno, crónica agudizada. Entonces, por eso es importante saber, ustedes tienen que checar antes de solicitar un estudio de esos, más en pacientes que tienen alto riesgo. Mencionan los libros que en pacientes así como ustedes, vamos a suponer que ustedes no tienen ninguna enfermedad, se puede obviar que su función renal no está deteriorada y se puede proceder.
Pero ya en pacientes de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, definitivamente sí se debe de conocer los valores de creatinina antes de solicitar un estudio contrastado. ¿Okay? Más adelante vamos a ver en quiénes se va a preferir hacer un estudio contrastado. Les decía yo, hay doctores que nada más piensan que pues simple y contrastado, pues que mejor, ¿no? Porque nos va a dar más información. No, hay cosas que se pueden diagnosticar perfectamente en un estudio simple, menos radiación, menos riesgo por el uso de medios de contraste, menos caro también, y si estamos en la institución pues se gasta menos el tubo de rayos X y más fácil para el médico radiólogo interpretar. Es lo más importante. Bueno, estos son los factores de riesgo. Hay mayores y menores. De los mayores, pacientes con insuficiencia cardíaca, exposición repetida a medios de contraste en los últimos 3 días. Si se ha utilizado medio de contraste mayor una cantidad mayor a 200 mililitros, diabéticos, pacientes con creatinina sérica por arriba de 1.5, edad avanzada, hipertensión arterial, ¿no? Lo que les decía, si ustedes tienen un paciente con este tipo de factores de riesgo, sí o sí averigüen cuál es su creatinina sérica como mínimo. Si pueden determinar la función renal, pues mejor, ¿no? Y como prevención, aquí lo más importante es hay que suspender el uso de metformina y la hidratación. En realidad es que el paciente esté bien hidratado. Un paciente deshidratado sin tantos factores de riesgo puede condicionar o puede hacer que se agrave este cuadro, ¿no? Que aparezca. Bueno, pues nada más que estén bien hidratados. Así lo vamos a dejar nada más, ¿sale? ¿Dudas de los medios de contraste? Entonces, antes de realizar el estudio se hacen, bueno, lo de medios de contraste se hacen los estudios para la creatinina y después también para observar. Sí. Antes y después. Sí, normalmente, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, que son los que a veces vemos que están más graves y que tienen múltiples enfermedades, pues nos vamos al expediente y ahí ya está, pues averigüen, tiene ya la creatinina, ¿y cuánto tiene? Está bien, pues se lo pedimos, ¿no? Bueno. Vamos a ver un poquito de tomografía. Esa es la definición, si le quieren anotar, por favor. Que mide el coeficiente de atenuación de los rayos X, que es muy parecido a lo que habíamos visto, ¿no? Sabemos que los tejidos iban a tener un coeficiente de atenuación o a través de un fenómeno de absorción-atenuación iba a formar las imágenes del otro lado de las de radiación, ¿verdad? A los que he sometido una región anatómica del cuerpo en un gantry. El gantry es esta comodona gigante que yo creo que ya han visto en las películas o en los documentales, cuyos valores son digitalizados para obtener imágenes o obtener píxeles, que son un píxel es un punto de imagen en pantalla y el voxel es una unidad similar, pero es una unidad de volumen, que en su conjunto permite identificar adecuadamente en un monitor los diferentes tejidos. Bueno, no, de historia no les voy a preguntar nada, ¿sale? Aquí de estos individuos, bueno, a partir de modelos matemáticos es que se empieza a trabajar para poder formar las imágenes en 3 dimensiones. Y de estos, bueno, dentro de la historia obviamente se crean, estos serían los sensores que van a ir alrededor del tubo de Gantry, que van a detectar los rayos X, ¿okay?
Aquí se demostró que imágenes por cortes seccionales pueden ser reconstruidos matemáticamente una vez que se registran los eventos en un sensor, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el que es considerado, este sí no se los voy a preguntar también, pongamos un poquito más de atención. Hounsfield es el que es considerado el padre de la tomografía computada como método diagnóstico, ¿no? Retoma la idea matemática de Cormack y hace experimentos. Aquí estamos viendo en parafina un pedacito de cerebro, de encéfalo, y un tubo de rayos X al otro lado y un detector. Este detector, digamos que tiene el principio físico que tienen los de la fluoroscopía. ¿Se acuerdan de los intensificadores que habían del otro lado? Pues ese sería el mismo principio físico. Y desarrolla, junto con la compañía EMI, que ahora la conocen como EMI Music, la que, bueno, algunos de ustedes a lo mejor han escuchado de ella, el primer tomógrafo, que sería Hounsfield, trabajando para EMI, ¿no? Y ahí se ve un video donde el primer tomógrafo, si se dan cuenta, el tamaño del gantry, que sería como la dona, pues es muy pequeñito. Únicamente los primeros estudios que se podían realizar en ese tiempo eran de cráneo, no podíamos meter a todo el paciente. Ahora ya tienen la amplitud suficiente para que pase todo el cuerpo a través del gantry, ¿no? Se pueden hacer de abdomen, de tórax, por ejemplo, ¿no? Acostamos al paciente boca abajo, boca arriba, con los pies hacia adentro, con la cabeza hacia adentro, ¿ok? Uno de los enemigos de la formación de imágenes es el movimiento. Si no fijamos bien al paciente y se está moviendo, pues las imágenes salen borrosas, así como las fotos de sus celulares, ¿no? Lo cual es una tragedia porque hay que volver a irradiar al paciente. No es lo mismo una foto en el celular, que la pueden repetir las veces que quieran, que una tomografía que no podemos estar repitiendo múltiples veces. Y ahí se ve como el tubo de rayos X, y si vieron que se estaba moviendo, está haciendo sus barridos, está moviéndose. Este movimiento obviamente que ya está calculado y registrado por los sistemas de computadoras, al mismo tiempo que va girando todo el gantry. No sé si se vea o si lo noten, pero todo el gantry está girando en esta disposición, ¿no? Como en el sentido horario, ¿no? ¿Sí se dan cuenta cómo está girando así? Entonces, ese sería el primer tomógrafo. Su primera aplicación se realizó en 1971 en el Hospital Atkinson de Wimbledon. Ese sería el tomógrafo de primera generación, y vean las imágenes que se obtenían, ¿no? Entonces, normalmente para obtener un solo, nosotros le llamamos corte, de ahí viene de tomo, viene de corte. Un solo corte tardaba minutos en poderse realizar, ¿no? Y ahora pues vamos a ver más adelante algunas aplicaciones y cuántas imágenes se pueden obtener. Este equipo era de un solo detector. Entonces, ese que se estaba moviendo era el tubo de rayos X, el mismo principio que hemos estado viendo de los métodos de imágenes que utilizan radiación ionizante. Entonces, y en contraposición al tubo de rayos X, que era lo que teníamos, un detector, un sensor, que era como el que les decía que se parecía a las cámaras de la fluoroscopía. Entonces, conforme más modernos se fueron haciendo los equipos, cada vez fueron añadiendo más detectores, ¿okay? Entonces, para formar esta imagen tardaba 4 minutos, ¿ok? Bueno, esta es una foto. Y pues cada vez se fueron obviamente modernizando los equipos, hasta que llega uno de los principales avances en la tomografía, es el advenimiento de la tomografía helicoidal. Ahorita vamos a ver en unos esquemas a qué hace referencia a eso, la tomografía multicorte. Este sería otro de los principales, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el ejemplo de un gantry y cómo el paciente entra
pues al gantry. La mesa es una mesa que se va deslizando. En este caso estuviéramos viendo un ejemplo donde se desliza hacia adentro, gira el gantry. ¿Qué es lo que hay del otro lado hacia donde se abre ese abanico? Que sería el haz de radiación. Del otro lado serían los detectores, ¿no? Que giran al mismo tiempo o están del otro lado de ese anillo. Entonces, ya que obtiene la imagen, vuelve a avanzar otro poquito y sigue girando y forma otra imagen, deja de haber radiación, avanza otro poco y gira, ¿ok? En la tomografía helicoidal vamos a ver cómo es que el tubo de rayos X nunca deja de girar ni de emitir radiación al mismo tiempo que el paciente entra, lo cual nos genera mayores dosis de radiación, que eso no es bueno, pero imágenes muchísimo más detalladas. Entonces, imaginémonos que tenemos como un jamón. Si han visto los jamones, como a veces empiezan a salir bolitas, cosas así, cuando van y compran jamón y que lo rebanan. Pues lo mismo pasaría con el paciente. Entonces ya tendríamos todo el jamón, y la ventaja es que yo desde mi computadora lo puedo cortar así, lo puedo cortar así, oblicuo o en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, de que la palabra tomo, ya les estaba adelantando, su raíz etimológica significa corte, ¿no? Y grafos, escritura. ¿Se entiende, no? Yo creo que es muy sencillo. El término axial ya no está en uso, entonces ya nada más, si le quieren llamar TC o tomografía computada, ese es el término adecuado, ¿no? Axial era relativo al eje axial, que sabemos que es sinónimo de plano transverso, ¿no? Entonces, si cuando veamos imágenes ustedes van a tenerme que decir en la descripción, cuando expongan en sus temas un caso o una imagen, pues que estamos viendo una imagen de tomografía, de resonancia magnética, y en el caso de la tomografía, pues en qué plano está. Ahorita ya no se utiliza axial porque ya son en diferentes planos, entonces se queda como tomografía computada, ¿verdad? Bueno, computada, pues quién sabe por qué se llama computada. Bueno, esto ya lo del plano axial, ¿no? Estos planos, pues obviamente que ya se lo saben perfectamente. El plano sagital, que divide el cuerpo en un lado derecho o un izquierdo. El plano transverso, a mí me gusta más transverso que axial, pero si les dicen de las dos maneras se entiende y es correcto, que divide el cuerpo en una parte superior e inferior. Y un plano coronal que coincide con la sutura coronal y divide el plano en anterior y posterior. ¿Ok? Claro que sí hay parasagitales, eso no, aquí a todos le vamos a llamar sagital, coronal y transverso, ¿no? Puede haber reconstrucciones multiplanares que ya son otra cosa, pero mínimo ya pues nos tenemos que saber esto, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos aquí hay una animación. Lo que es que no hay internet. Bueno, no tengo internet. Conforme se fueron avanzando los equipos y fueron avanzando de generaciones, en la 4ª generación, ahorita que estamos en la 4T, tenemos un grupo de sensores o de detectores, todos ya no se mueven, están alrededor del paciente. Y no nada más en un plano, en un eje X, sino también en un eje Z, porque ya ahora tenemos, imaginemos un aro de detectores, pero ahora tengo 2, 3, 4 aros pegados, ¿no? Entonces ahora puedo obtener una imagen de un grosor de este tamaño, con la misma dosis de radiación. Bueno, esto no se los voy a preguntar, pero se entiende, ¿no? Cómo fue modernizándose. Estábamos muy arcaicos, había mucha radiación, muy poco contraste, la imagen de baja definición, y poco a poco todo eso se ha ido mejorando, hasta que ya tenemos esta disposición, donde, como les decía, no nada más es un arito de detectores, sino que son varios, ¿no? Dispuestos en este eje. ¿Ok? Reducen el tiempo de adquisición, que eso es una de las cosas más importantes. Podemos tener a un paciente muy grave. Si decíamos que para obtener una imagen
de tomografía en plano axial tardamos 4 minutos, ahora ya ponemos al paciente y en 4 minutos yo le puedo hacer, en menos de 4 minutos, yo creo que en 30 segundos ya lo puedo yo escanear desde la cabeza hasta la pelvis, ¿no? Y obviamente con imágenes de muchísima mayor definición, ¿no? Bueno, sobre los componentes, pues, ¿qué es lo importante? Pues nada más acuérdense que no les voy a preguntar eso tampoco, pero pues la dona gigante esa se llama gante. Hay una mesa donde se coloca el paciente y nada más. No ocupan averiguarlas. ¿Sale? Ahí estamos viendo un tomógrafo ya actual, más moderno, donde señalado con la flecha, ¿qué creen que sea eso? El tubo de rayos. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque no se nos debe olvidar que utiliza radiación ionizante. ¿En quién dijimos que teníamos que tener más precaución en el uso de radiación ionizante? Pediátricos. En pediátricos, en mujeres embarazadas, por lo tanto. O sea, todavía peor. Entonces, es importante, si ustedes van a solicitar un estudio de este tipo, preguntarles, por ejemplo, todos ustedes pues están en edad reproductiva, preguntarles si no es grosería, oigan, no hay sospecha, no hay probabilidad de que usted esté embarazada, y si no, pues no. Bueno. Y si hay duda, y se puede tratar de hacer una prueba de embarazo, o sea, ante la duda, o se hace una prueba de embarazo y se hace el estudio, o se difiere hasta que le llegue la regla, o ver de qué manera nos acomodamos, ¿no? Para poderle hacer su estudio, dependiendo de qué tan urgente sea. Si la acaban de atropellar y se les está muriendo, pues aunque estuviera embarazada, le vamos a hacer el estudio, ¿no? Riesgo, beneficio. Bueno, pues esta cosa gira como si fuera una hélice de un avión, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. Es sorprendente ver como un aparato de este tamaño, que yo creo que llega de lo alto, llega como a donde está ese ganchito, y es una dona gigante, ¿no? Pareciera que nos vamos a transportar a otra dimensión. Claro que trae una carcasa y no permite que se vea, porque si a alguien se le ocurre, seguramente algún interno curioso le va a meter la mano y no sabe. Aquí vemos cómo conforme el tubo de rayos X va girando, conforme más grados del giro se completan, se va conformando la imagen, ¿no? Lo que les decía yo sobre las unidades de medida, el voxel y el píxel, ¿no? Si estamos viendo hacia acá, sería voxel y una unidad de volumen, aquí sería el píxel y una unidad de volumen sería el voxel, ¿no? No, eso no se les voy a preguntar. Ahorita les voy a decir algo que sí es muy importante. Bueno, obviamente que a partir de la información que llega a estos detectores que están acomodados, la computadora los interpreta y va formando una imagen en escala de grises. ¿De acuerdo a qué? A la atenuación de los tejidos, a la radiación, ¿no? El mismo principio de la radiografía. ¿Pero qué va a pasar? Pues que obviamente vamos a tener muchísima más información y que se puede representar de una manera más enriquecida en los monitores, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Con respecto a la presentación de la imagen, los valores numéricos de la tomografía computada se relacionan con la atenuación de las de rayos X al atravesar los tejidos. La atenuación, ya lo sabemos eso, ya se lo saben de memoria perfectamente, ya son especialistas en eso. Va a depender del número atómico y de la densidad del material. O sea, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si el vapor de agua, pues es H2O, pero no está denso, ¿no? Está disperso sus moléculas en un área mayor. Entonces eso también influye mucho, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, les adelanto, que el mismo pulmón, si le sacamos el aire, va a estar así chiquito y su densidad va a ser mucho mayor. Va a ser incluso una densidad de agua, pasa de ser de densidad aire a saltándose la densidad de grasa y llega hasta la densidad de agua. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está más denso. Sigue siendo la misma composición, sigue teniendo, vamos por así decirlo, el mismo número atómico, ese tejido pulmonar. Pero ¿qué pasa? Que está ocupando un menor espacio, tiene una mayor densidad. Ok. Espectro de energía de las radiaciones. Okay.
esto que es este valor numérico que nos va a dar la computadora se le va a conocer como escala de ¿quién era el papá de la tomografía? Hounsfield, ¿verdad? Entonces, por él lleva el nombre esta escala. A veces lo abreviamos en nuestros reportes como UH, unidades Hounsfield. ¿Ok? Y ahí estamos viendo abajo, a su lado derecho de ustedes, una escala Hounsfield de aquel lado, donde tenemos, obviamente incluso hay arriba de esto y abajo de esto, pero este esquema, este gráfico, perdón, que es didáctico, nos maneja más 1000 unidades Hounsfield y menos 1000 unidades Hounsfield, ¿ok? Y aquí tenemos que el 0, ¿ok? Entonces, nuestros ojos no pueden, alcanzan a ver, va por ahí de, este número, no sé por qué número, luego aprender, pero ve como 250 tonos de grises. Si le buscan ahí en la inteligencia artificial de la selección, varía, como no es un número exacto, varía un poco, por eso yo creo que no me lo aprendo. No se los voy a preguntar tampoco, no que se los pregunte si no me lo aprendo. Como nada más podemos ver, vamos a suponer 250 tonos de grises, no tiene caso que la computadora nos... ¿Cuántos tonos de grises habrá de aquí a acá? 2000, pues 1000 unidades Hounsfield. Entonces aquí hay 2000 unidades Hounsfield. ¿Okay? Como no nos puede presentar 2000 tonos de grises, no tendría ninguna utilidad. Lo que hace es que maneja un nivel de ventana donde vamos a suponer que se pueden ver 250 tonos de grises. Entonces el nivel de ventana lo vamos a ver más adelante y lo van a entender un poco mejor después. Hace que nos enfoquemos a esta zona, a esta zona, a esta zona o a esta zona, ¿no? En un rango de 250 más o menos tonos de grises. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entendemos aquí, fíjense cómo las estructuras con contenido graso, vamos a ver que se encuentran en este rango de unidades Hounsfield. El agua, el líquido claro, por ejemplo como la orina o algún, por ejemplo, líquido de ascitis, sus unidades Hounsfield son de 0, más menos 10 unidades Hounsfield. ¿Okay? Entran en un rango, nada es exacto en estas unidades Hounsfield. Las únicas unidades Hounsfield que quiero que se aprendan es las del agua. ¿Okay? Que serían, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene el líquido claro o el agua? 0 unidades Hounsfield. ¿Vale? Entonces, y otros, por ejemplo, tejido con edema, la materia blanca, la materia gris del cerebro, y así es como la sangre va subiendo dependiendo de qué tanto atenúa la radiación sus unidades Hounsfield, ¿no? Y por ejemplo el hueso, fíjense todo lo que maneja de rango, ¿no? No es lo mismo un hueso con osteoporosis o la porción medular de un hueso a la cortical de un hueso, ¿no? Y de un hueso sano. Entonces, aquí tenemos las unidades Hounsfield que nos da el hueso y otras estructuras, ¿no? Y el aire, menos 1000. Entonces, el pulmón, como tiene aire y algo de tejido intersticial y vascular, lo vamos a encontrar como por aquí, ¿no? Entonces, la computadora va a representar en unidades Hounsfield, en tonos de grises, las diferentes estructuras, ¿no? Aquí estamos viendo otro cuadro, donde que dijimos que estaba en el 0, el agua, ¿no? Y fíjense cómo en este margen se manejan muchas estructuras. Entonces, normalmente las ventanas de partes blandas, partes blandas, ventana para cerebro, ventana para mediastino, ventana para abdomen, está en este rango para poder diferenciar estas estructuras. ¿Ok? Vemos el hueso y el aire, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una ventana para cerebro, que es ajustar la manera en la que la pantalla me va a dar la información en ese rango de 250 que les decía. No es 250, pero es una manera de entenderlo, para que lo podamos ver, excluyendo que, por ejemplo, si me centro en 250, estamos de acuerdo con que voy a estar fuera del rango del hueso y fuera del rango del agua, ¿no? Entonces, si este hueso que está aquí, este sería el estudio ideal y más sensible para poder identificar una fractura en el cráneo.
Pero como no estoy dándole un nivel de ventana adecuado al cráneo, porque estoy viendo el cerebro, no puedo descartar que haya una fractura, ¿ok? Entonces yo con esta imagen yo no sé si tiene fractura o no. Así como si doy un nivel de ventana para hueso, como aquí, no voy a poder ver si el pulmón está enfermo. Porque para ver el pulmón tengo que situar mi nivel de ventana por acá. Si quiero ver la fractura, por acá. Si quiero ver el cerebro, por acá. Entonces eso del nivel de ventana lo vamos a ver mucho. Sí es importante que lo entiendan porque en el caso de que ustedes quieran presentarle unas imágenes a alguien o entender por qué ustedes no vieron una fractura, que sería algo de lo mínimo que deberían estar capacitados para valorar en una tomografía, porque es que puede ser que no la vean. Entonces pueden ser que manden a un paciente con una fractura de cráneo a su casa y que le pongan ustedes en la nota y le firmen que no tiene nada, que está todo en orden. ¿Sale? Bueno, anoten esa nomenclatura. Nomenclaturas que hemos aprendido hasta el día de hoy: radio opaco y radio lúcido o radio transparente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo íbamos a usar esas palabras? No, cuando valoráramos radiografía convencional, ¿ok? Esos vocablos los íbamos a utilizar cuando quisiéramos explicar una radiografía. Algo blanquito, yo no puedo decir algo blanquito, yo no puedo decir algo oscurito. Yo puedo decir, no, esto está opaco, esto está radio transparente o radio lúcido. Bueno, el lenguaje que voy a utilizar cuando valore una imagen blanquita ya no va a ser, cuando estamos viendo tomografía, ya no va a ser opaco, ahora va a ser hiperdenso, ¿vale? A lo blanquito, isodenso cuando comparemos dos estructuras. Por ejemplo, el hígado lo veo en este caso isodenso al riñón, ¿no? O sea, se ven de una densidad similar, de manera cualitativa. Y hipodenso, pues lo que vea de muy baja densidad, como la grasa, por ejemplo, ¿no? Y el reforzamiento, ¿cuándo se les ocurre que vamos a utilizar esta voz? Placas. Con placas. No. Que haya No, todo esto es de tomografía. Cuando haya qué? por ejemplo, algún quiste o así que tenga un reforzamiento o algo así. Pues va por ahí. A lo mejor ya lo has escuchado algo similar, pero va a ser cuando utilicemos medios de contraste. Porque les dije yo, voy a tener una imagen igual de este nivel, vamos a suponer que esto es el corazón. Estamos pensando que es un tumor, ¿ok? Le tomo una fase simple, ya tuve la secuencia, ¿qué? ¿Alguien tiene problemas con alguien? Sí. Entonces tomo una fase simple, hago una adquisición en fase simple, luego le paso el medio de contraste, que es el buen tema que ya vimos, y hago otra adquisición. Cuando digo adquisiciones lo vuelvo a pasar por el Gante, ¿ok? Y ya comparo las dos imágenes. ¿Cómo puedo compararlas? Pues le pongo aquí un ROI, le pongo cuántas unidades me da este tumor aquí. No, pues me da 75. A ver, y en la fase contrastada me da 115. Quiere decir que si hubo un reforzamiento significativo. ¿Ok? A eso va a ser referencia al reforzamiento. Si hubo o no reforzamiento. ¿Sale? Bueno. El nivel de ventana era lo que les estaba comentando. Aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí que sí. Se ve si hay fractura de las costillas. ¿Ustedes creen que yo puedo ver eso? No, ¿verdad? El mediastino en realidad ni se valora bien. Apenas si se alcanza, fíjense. Si esto fuera una radiografía, que no vamos a utilizar las 5 densidades radiológicas. A veces lo mencionaré así de manera didáctica, pero no aplica las 5 densidades radiológicas para tomografía. Pero sabemos que es el mismo principio físico. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Bueno. Las densidades grasas, ¿qué dijimos que iban a ser? Del agua. ¿Positivas o negativas? Negativas, ¿no? Dijimos que era menos de eso. Bueno, fíjense la grasa, el músculo, que sería una densidad de agua. Músculo y hueso. Estas dos casi salieron igual incluso. Y no me sirve para ver tejidos blandos. ¿Qué sí estoy viendo en esa
imagen tomográfica del tórax. El pulmón, ¿ok? Entonces estamos viendo el pulmón. Entonces la ventana es un corte transverso de una tomografía de tórax con ventana para pulmón, ¿ok? Así lo van a recitar cuando expongan sus temas. Y luego, ¿aquí qué sería? No, de aquí, sería una ventana para mediastino. En el caso del tórax, cuando es una ventana similar a la del abdomen o para cerebro, obvio no le pongo aquí ventana para cerebro ni ventana para abdomen, le digo ventana para mediastino. Entonces aquí valoraría más el mediastino, ver cómo está la tráquea, si hay adenopatías mediastinales, alguna tumoración mediastinal, alguna tumoración. Si veo una tumoración pulmonar, pues la valoro en ambas ventanas, con ventana para mediastino y con ventana para pulmón. ¿Qué pasó con esta gente? Bueno, y esa sería ventana para hueso, ¿ok? Entonces ya entendimos un poquito lo de las ventanas, ¿no? ¿Esta qué sería? ¿Qué creen que sea? Nada más hay 3 posibilidades. Aquí normalmente pues la ventana para pulmón obviamente que no hay, pero ventana para ver el gas no, sí existe, sí se puede utilizar, pero pues no sería esa, ¿no? Es una ventana para abdomen, ¿ok? Entonces veamos cómo se alcanza a ver la diferencia entre el músculo, algunos vasos, el gas dentro del intestino. Pero si yo quiero ver el hueso, lo voy a valorar aquí, ¿ok? Esta sería una ventana para ver el gas. De hecho está un poco chapa esta también. Bueno, aquí estamos viendo 2 ejemplos del tipo de tomografía. Cuando vayan a ver la tomografía, les voy a explicar un poquito más de esto, pero esta es la diferencia entre que avanza un poquito y hace un corte, avanza un poquito y hace un corte. Ese sería el tipo de tomografía, el tipo de adquisición secuencial que variaba del tipo de adquisición helicoidal, donde iba a ir entrando el paciente al mismo tiempo que iba a ir girando, ¿no? Y obviamente que dependiendo de los protocolos y del grosor de corte se va a obtener mejor resolución. Si se dan cuenta que aquí se alcanza a ver un poquito mejor la articulación sacroiliaca y aquí incluso se pierde. ¿Esto en qué estructuras es más importante? Pues cuando vemos cosas muy pequeñitas, ¿no? Bueno, esta diapositiva, pues esta imagen es muy importante para entender algo que les voy a estar recordando también durante el curso, que es la resolución, la diferencia entre una cosa que se llama resolución espacial y otra cosa que es resolución de contraste. ¿Okay? La resolución espacial es la capacidad que tiene, que en una imagen se tiene de diferenciar estructuras de la misma densidad, como separadas por un espacio muy pequeño. ¿Okay? Entonces, mientras mejor pueda yo ver esto yo ya no veo si son palitos o es una manchita o qué pasó aquí. Pero acá sí lo veo. ¿Qué equipo tendrá mejor resolución espacial? Pues definitivamente, ¿no? Es como... Pero aquí lo que interviene en la resolución espacial son estructuras de la misma densidad. Ahora, cuando yo estoy hablando de un método de imagen que me diferencia una mayor cantidad de densidades, por ejemplo, yo puedo ver la sustancia gris y la sustancia blanca que están juntas, puedo ver dónde termina una y dónde empieza otra. Mientras mejor lo pueda diferenciar, hablaríamos una resolución de contraste. Pues tengo el cerebro, una zona de inflamación que se ve que mide tanto por tanto, a decir, pues yo veo el cerebro y no veo nada incluso, ¿no? Pero no, por ejemplo, en una resonancia magnética sí voy a poder diferenciar una zona de inflamación, la sustancia gris, la sustancia blanca, los núcleos de la base, y por tomografía no, apenas se van a poder insinuar ahí algunos tejidos, ¿no? Sustancia gris y sustancia blanca sí se diferencian en tomografía, se diferencian mejor en resonancia magnética. Quiere decir que la resonancia magnética tiene una mejor resolución de contraste. Entonces, entender eso
les va a permitir a ustedes poder seleccionar cuál es su método de imagen ideal. ¿Qué? ¿Ya tienen clase ahorita aquí o qué? Ustedes teníamos Pero son hasta- del primero. Hasta la 1, ¿no? Díganles algo. Si son del primero. Dígales algo, no hay pedo. Resolución de contraste y la de kernel es lo mismo. No, resolución espacial. Nada más así. ¿Qué tiene que ver con los parámetros que se meten en el equipo? Bueno, vamos a acabar esto. Entonces, si se entiende ese principio, ¿no?, de resolución de contraste y resolución espacial. Entonces, ustedes precisamente, si entienden bien eso, va a ser más sencillo para ustedes cuando lean un tema. Lo ideal, y la idea de todo esto es que ahora cada que lean un tema, vamos a suponer que ustedes ya están leyendo el puro artículo, ¿no? Artículo reciente y en inglés. Bueno, pues en donde viene diagnóstico de las enfermedades, ahí les va a decir y ahora ya van a poder entender. Porque ahorita es normal, o así me pasaba a mí, pues obviamente que me chutaba todo, lo leía y había unas cosas que me quedaban como lagunas de que esto ni sé de qué hicieron decir, no sé de qué se trataba, pero conforme ustedes más vayan leyendo y ampliando su universo de conocimiento, pues ya van a poder entender exactamente a qué se refiere. Y van a decir, pues este paciente decían que tomografía, pues le tengo que hacer tomografía. O nunca se debe hacer este estudio por esto, por lo otro, ¿ok? Contraindicado, etc. ¿Para qué nos sirve mucho, por ejemplo, para ver, este es un hueso temporal, donde estamos viendo los huesecillos del oído medio, ¿no? La articulación de martillo con el yunque, que obviamente a mayor resolución voy a poder identificar, ahora ya en cortes submilimétricos, incluso más pequeños que esto, ya se pueden obtener cortes por abajo de 1 milímetro para poder identificar mejor las estructuras. Entonces, obviamente que, pues como decíamos, ¿no?, se puede ver mejor. Lo de la tomografía secuencial ya les había dicho que es una manera de adquisición, avanzaba un poquito, cortaba. Y lo de la tomografía helicoidal hace referencia a cómo mientras la mesa va avanzando con el paciente y el tubo va girando y todo el tiempo va obteniendo imagen, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de una tomografía, de una adquisición secuencial, gira y avanza un poquito. Y la de allá, todo el tiempo está avanzando y el tubo va girando, ¿no? Y este sería el esquema. Es la manera en que se representa. Obviamente que el tubo no va a salir, pero esta sería la imagen tomando en cuenta que el que va a entrar es el paciente, ¿no? Si el tubo saliera hacia acá, pues esto sería exactamente, se entendería más fácil. Bueno. Esto no se los voy a preguntar tampoco. Pero lo de las unidades Confix es muy importante y lo de la resolución de contrastes de resolución espacial sí es importante también. Bueno, para realizar la exploración helicoidal se combina a la vez el movimiento rotatorio del tubo, el movimiento de desplazamiento de la mesa y durante la exploración con lo que se consigue una adquisición volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a obtener más información, les decía yo hace rato, pero vamos a irradiar más al paciente. La ventaja también de este es que es mucho más rápida. Y la otra es más lenta, pero vamos a obtener menos, vamos a tener menos radiación. ¿Qué Nos pasa? ocupamos el aula, doctor. Sí, está bien, pues así están divididas las aulas, Sí, ya les una toca hora ahorita. nada más Ah, por clase. no le podemos pagar, no se la podemos rentar por más tiempo.